Hola y bienvenidos al curso Sistemas Computacionales nivel técnico auxiliar. En este video continuaremos con el módulo número 2 que es Publisher. Entramos al tema número 2 que es el texto en Publisher. Primero, ¿qué son los cuadros de texto? Como dice, los cuadros de texto son el elemento principal en toda publicación, ya que son los objetos que permiten introducir texto en cualquier parte de la página. Para colocar nuevos cuadros de texto en Publisher, realizamos lo siguiente. Vemos aquí nos está mostrando una opción para ingresar el texto que dice ficha, insertar grupo texto, comando dibujar cuadro de texto. O en su caso, ficha inicio, grupo objetos, comando dibujar cuadro de texto. Para ingresar un cuadro de texto nos dice que tenemos varias opciones. En la ficha de inicio nos vamos a lo que es objetos y aquí tenemos dibujar cuadro de texto. Hacemos un clic, fíjense, ya nos cambia el puntero para poder hacer el cuadro. Con el clic izquierdo mantenido hacemos clic y arrastramos hasta el tamaño que necesitamos nuestro cuadro y ya tenemos ahí el cuadro de texto. Y a la vez se despliega dos diferentes herramientas, una que es de dibujo y otra que es herramienta de cuadro de texto. El de dibujo hace referencia al cuadro en sí, el grosor, el tamaño, todo eso. Y la herramienta de cuadro de texto hace referencia a lo que es todo lo que vamos a escribir dentro del cuadro de texto. ¿Ya? Para este cuadro de texto tenemos ya una barra que tenemos la herramienta de cuadro que podemos editar todo lo que nos tiene en el texto. Por ejemplo, vamos a ir por grupos. En esta ficha que se ha creado herramienta de cuadro de texto, iniciaremos con lo que es el grupo texto. ¿Qué es el grupo texto? Aquí tenemos tres opciones, que es la primera, ajuste de texto. ¿Para qué nos sirve el ajuste de texto? A ver, yo le voy a hacer más pequeño el texto. Hola, buenos días. Y le voy a cambiar el tamaño. Este ajuste de texto nos sirve para ajustar nuestro texto que tenemos aquí adentro. Por ejemplo, yo he escrito hola, buenos días, pero no se ve. En aquí podemos colocar las opciones. Está por defecto colocada no ajustar. Nosotros podemos hacer revisando uno por uno. Dice ajuste perfecto. El ajuste perfecto aumenta o reduce el tamaño del texto. O sea que si el texto está de más al cuadro, lo va a ajustar para que entre en el cuadro que nosotros hemos dibujado. ¿Ven? Lo ha ajustado el texto al cuadro que tenemos. La siguiente opción, comprimir el texto al desbordarse. Comprime el texto al desbordarse, reduce el tamaño del texto para que quede dentro del cuadro de texto sin que desborde. Hacemos clic y en algunos momentos el texto va a sobresalir del cuadro y en ese momento aplicamos ese ajuste de texto. Y el otro es expandir cuadro de texto hasta ajustar. Eso quiere decir que, por ejemplo, el cuadro está así. Nosotros le damos expandir cuadro de texto hasta ajustar. Y se va a expandir hasta que se ajuste el texto. ¿Ya? Esa es la primera opción que es texto. La siguiente opción de texto es la dirección del texto. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, si marcamos este texto, aquí dice dirección. Haciendo clic se cambia la dirección de nuestro texto. Fíjense. A ver, ahora con eso podemos hacer diferentes formas de texto. Podemos cambiar la dirección para escribir en otra dirección, colocando alguna ficha, alguna pancarta que esté en esa dirección. Y otra opción para poder cambiar la dirección del texto, si la dejamos ahí, es manejar directamente el cuadro de texto con sus guías que tiene el cuadro. Si nos fijamos, tiene aquí una guía aquí arriba que se forma una flecha circular. Nosotros haciendo clic izquierdo mantenido y moviendo a un lado o a otro lado, podemos nosotros colocar el texto como necesitemos. No simplemente cambiando la dirección, sino colocando en diferente inclinación, 30 grados, 45 grados, al revés. No sé, eso ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Continuando,
Vamos a la siguiente sección. A ver, colocamos otro nuevo cuadro de texto. Y es fuente. Y es muy conocido esta parte de fuente porque se trabaja tanto en Word, Excel y en PowerPoint. Pero lo vamos a revisar de igual manera. Vamos a colocar curso de sistemas computacionales. Nivel técnico auxiliar. ¿Qué podemos hacer con este grupo que es fuente? En primera, cambiar el texto, tipo de texto, la fuente. A ver, lo cambiamos y vemos que ya lo cambia. Siguiente es el tamaño que se puede realizar. Lo cambiamos el tamaño. Luego también tenemos los accesos directos para aumentar o subir el tamaño. Reducimos y aumentamos. Lo que es el borrar todo el formato, o sea que lo va a dejar sin formato a nuestro texto. Fíjense a lo que es el texto predeterminado, que es Calibri. ¿Ya? Luego tenemos la opción negrita, cursiva y subrayado. Ya sabemos para qué nos sirve eso. En primera, la negrita, ¿para qué nos sirve? Para dar color, resaltar un texto. Hacemos un clic y lo resalta el texto. Más que todo se usa para títulos. Luego tenemos la opción cursiva, que es para inclinar el texto hacia la derecha. Y por último, el subrayado, que nos sirve para colocar una línea debajo del texto. Luego tenemos las opciones de subíndice y lo que es superíndice. ¿Para qué nos sirve? Primero haremos un clic en subíndice. Nos permite escribir un texto casi por debajo de la letra que estamos escribiendo. Por ejemplo, al lado de auxiliar voy a colocar 2020. Ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿para qué nos sirve el otro? El superíndice. Es para colocar un texto sobre el texto anterior que estamos manejando. Igual lo coloco 2020. Fíjense, de estas dos formas podemos colocar superíndice o subíndice. Luego tenemos la opción para cambiar de mayúscula a minúscula, pero esta tiene una diferente forma que en Word, Excel y en PowerPoint. ¿Por qué? En normal, si lo colocamos, nosotros podemos escribir normalmente mayúsculas, luego minúsculas y así. ¿A ver? Pero si nosotros colocamos la siguiente opción, que es versalitas, las que son en mayúsculas, por ejemplo la letra A, lo coloca un poco más grande. Y si le escribimos en minúscula, lo escribe más pequeño. Ahí, para que si no, te lo voy a cambiar el tamaño a todo. Fíjense, antes del día voy a colocar la letra D con mayúscula y lo demás con minúscula. Fíjense, se intercala en pura mayúscula, pero con el tamaño de la mayúscula al principio y las minúsculas más pequeñas. Luego tenemos la opción que es mayúsculas, que le hace todo se escribe en mayúscula, aunque esté desactivado el bloc de mayúsculas. Luego tenemos la opción espaciado entre caracteres. ¿Esto para qué nos sirve? Veamos en esta parte que es todo esto. Nos va a dar un espacio entre cada letra. Por ejemplo, está en normal. Lo podemos colocar separado y empieza a separar las letras. Vemos muy separado y empieza a separar más. O en su caso muy estrecho, lo coloca más junto a las letras. Para eso nos sirve lo que es espacio entre caracteres. Y por último tenemos lo que es color de fuente. Ya sabemos muy bien para qué nos sirve. Nos va a cambiar el color de nuestro texto. Por ejemplo, vamos a colocar un color rojito y ya lo cambia. A todo esto un color azul. Ya. Y si digamos queremos sacar un color específico de algún lugar, de alguna imagen, por ejemplo, yo voy a colocar una imagen que tengo descargada aquí en descargas de esta imagen. Yo quiero sacar el color celeste o el color azul que tiene, y en esta parte de lo que es del texto de color de fuente no lo puedo encontrar aquí. Me voy aquí, color de fuente de muestra, hago clic y busco el color que quiero sacar. Por ejemplo, este azul un poco oscuro, y ya me da el color.
Así podemos sacar los colores que necesitemos al momento de combinar. También podemos encontrar colores que no están aquí predeterminados de combinaciones, entrando a lo que es más colores. Aquí tenemos varios: estándar, personalizado y el pentágono. Los colores que están seleccionados por color. Por ejemplo, una escala de azules tenemos aquí: escala de azules, guindos, rosados, amarillos, verdes. Podemos combinar nosotros para usar ese color. ¿Ya? Por ejemplo, hacemos clic a un color, a un verde, y este lado nos coloca la escala de colores de verde que podemos usar. A ver, usemos este verde y luego damos a aceptar. Y ya nos coloca. Y así podemos nosotros trabajar con la escala de colores definida para un color. Continuando con el siguiente grupo, que es alineación. ¿Para qué nos sirve la alineación? En primera, nos sirve para alinear nuestro texto en el cuadro que hemos dibujado. ¿Ya? Primero vamos a usar de estas 9 opciones que tenemos. La primera, que dice que lo alinea arriba a la izquierda. La segunda, arriba al centro. Y la tercera, arriba a la derecha. En este momento está arriba a la izquierda. Hago clic en el siguiente, que es arriba al centro, y se va a colocar centrado pero arriba. Estas tres primeras son siempre alineados al lado de arriba. La primera izquierda, la segunda al centro y la última a la derecha. Vamos a las tres del medio. Estas se alinean tanto al centro a la izquierda, al centro y lo que es alinear al centro derecha. Veamos qué nos pasa con la primera. Se alinea al centro y hacia la izquierda. La siguiente de manera central, tanto horizontal como vertical. Y por último, alineación centro derecha. Y las últimas tres es el caso contrario de las tres primeras. Se alinea la primera abajo a la izquierda, la segunda abajo al centro y la tercera abajo a la derecha. Así podemos posicionar nuestro texto en nuestro cuadro. Ahora vamos a la opción que es columnas. En esta parte nosotros podemos colocar en un cuadro de texto, dentro del cuadro, columnas. Por ejemplo, esta parte la puedo colocar en dos columnas. Puedo agregar un curso más. Curso de sistemas. Perdón, está con subíndice. Le quito subíndice. Curso de sistemas computacionales técnico básico. Ya. Ahora esto quiero yo que esté en dos columnas. ¿Cómo hago eso? Lo marco y me voy a columnas y le digo dos columnas y se separa en dos columnas. Ahora también puedo editar qué tipo de columnas puede tener, o si quiero más columnas, 3 columnas. Claro, dentro del texto puedo hacer más columnas y colocar cuantas columnas yo quiero, 4 o 5 puedo colocar, dependiendo de lo que ustedes necesitan. Luego tenemos la opción que es márgenes. Estos son los márgenes que tienen dentro de este cuadro de texto. O sea, el espacio que tiene de arriba hacia el texto, de la derecha hacia el texto, de abajo hacia el texto y de la derecha hacia el texto. Ahí están las opciones. Ustedes lo hacen la prueba cada uno. Más estrecho, más ancho. Si digo ancho, le empieza a dar más espacio, más margen a lo que es arriba, a la izquierda, a la derecha y abajo. Lo van revisando cuando realicen sus textos. El siguiente grupo que vamos a ver es vinculando. Primero vamos a crearnos otro cuadro de texto. Este cuadro de texto le vamos a dar algo de formita a las líneas de contorno. Ya, fíjense, ya le hemos dado una línea. Ahora, ¿para qué nos sirve el primer crear vínculo? Nos crea un vínculo con otro cuadro. Podemos colocarle donde sea ese cuadro. ¿Y qué va a hacer eso? Lo que estemos escribiendo aquí, y si continúa, va a irse al otro cuadro, al siguiente que se tiene. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a duplicar este cuadro con el clic derecho mantenido. Lo llevo hacia la derecha, copiar aquí. Y todo esto lo borro. Y
hago clic en el primer cuadro, luego doy crear vínculo y hago clic en el siguiente cuadro. Parece que no ha hecho nada, pero si yo escribo en este cuadro algo más: hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Fíjense si ha saltado al siguiente cuadro. Veremos el curso de Publisher. Para este motivo todos deben de tener instalado. Fíjense, se ha empezado a ir al otro lado. Está vinculado este cuadro de texto con el siguiente cuadro de texto. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve la primera opción. Ahora, ¿para qué nos sirve lo que es romper vínculo? Aquí nos dice romper vínculo. En esta parte, haciendo clic en el cuadro que hemos creado, con el que está vinculado esto, no podemos hacer nada. En este cuadro que hemos hecho crear vínculo, ahí podemos desvincular. ¿Y qué va a hacer? Dice: salto, rompe el vínculo entre los cuadros de texto y el nuevo. El texto se colocará en el cuadro de texto seleccionado. O sea, todo este texto se va a trasladar a esta parte. Veamos. No se nota, pero como les he dicho más antes, está aquí abajo. ¿Ven? Todo el texto que hemos creado en el otro está aquí abajo. Luego tenemos la opción de siguiente y la opción de anterior. Eso es para cambiar entre cuadros que estén vinculados. Por ejemplo, este que estaba vinculado, nosotros decimos siguiente y se va a ir esto. Y nosotros decimos anterior y se va a venir aquí. Si tuviéramos más cuadros, se puede estar yendo de cuadro en cuadro en cuadro en cuadro para no estar buscando dónde es el siguiente. Nosotros vamos directo a estas opciones: siguiente o anterior. Se va a ir al siguiente y así. Siguiente grupo que vamos a ver, que es estilo de word art. ¿Para qué nos sirve esto? Primero creamos un nuevo cuadro, dibujo de cuadro de texto. Lo dibujamos. Escribimos aquí sistemas computacionales. Luego lo hacemos, lo centramos al centro, le cambiamos un texto distinto. A ver. Y le damos un tamaño. Pero nosotros queremos editar algo más de esto, que colocarle otro color, que tenga una sombra. Nosotros con estilos de Word, con eso lo podemos realizar. Aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, doy clic a uno y ese mismo formato se coloca aquí. Para que se note un poquito más, le damos el tamaño. Ya vemos que está de color naranjado. Ahora damos a otra opción. Ahí está amarillo. Y así podemos cambiar el tema del estilo de nuestro texto. Luego tenemos el relleno de texto. Este ya es para personalizar nosotros cómo queremos que sea el color que tenga dentro del texto, o sea, dentro de lo que está aquí. Podemos colocar un color amarillo. Luego podemos colocar el contorno de nuestro texto, que puede ser negro. ¿Ya? Y así podemos estar cambiando nuestro texto. Esto lo dejamos así. Fíjense, está negro. Ahora yo lo cambio. Quiero colocarle, como está aquí, amarillo y un contorno azul. Letra amarilla y contorno azul. Aquí tenemos lo que es efectos de texto. Aquí es lo que podemos colocar: nuestras sombras, reflejos, iluminaciones y el bisel. Vamos con las sombras. Las sombras que podemos colocar en nuestro texto. Fíjense, lo ha puesto una sombra por detrás. Luego tenemos diferentes tipos de sombras que podemos colocar. Más grandes, por ejemplo esta. Fíjense, ya tiene una sombra más grande. Luego podemos colocar reflejos, que son un reflejo que es como si fuera un reflejo de luz o de agua. Colocamos entre más pequeño, más grande y más grande. Colocamos eso y ya tiene aquí abajo un reflejo. ¿Ya? Luego tenemos iluminación. Es el brillo que podemos dar a nuestro texto que está por el exterior del texto. Podemos colocar lo que tenemos aquí, los diferentes tonos, o irnos a opciones de iluminación. Aquí podemos colocar
qué color va a ser, todo eso. Empezamos con un color amarillo. En este caso haremos un color naranjado. Este es el tamaño. Daremos, por ejemplo, empezamos con 20 puntos y una transparencia. Daremos en 0. Y fíjense, ya hemos puesto un color de iluminación del texto. Pero esto no funciona muy bien cuando usamos tanto sombra, si usamos reflejo, todo eso. Y para quitar simplemente nos vamos a cada una de ellas. En sombra, sin sombra. En reflejo, colocamos sin reflejo. Y en iluminación, sin iluminación. Ya, otra vez marcamos y nos vamos a la última opción, que es bisel. Es un tipo de brillo que nos da o efecto que tiene el texto. Daremos en esta, que es convexo. Fíjense, le da un efecto. No se nota muy bien. Tal vez ahí. Fíjense, les da un efecto como si estuviera sobresalido. Otra opción sería marcar esto, dar efecto bisel, uno hacia abajo. Fíjense, lo da diferente efecto a nuestro texto. Y así podemos estar nosotros cambiando y viendo cuál nos da a nuestro texto para que resalte mejor. Ya. Y por último vamos al grupo que es tipografía. En esta podemos ver que es la primera letra capital. Ya sabemos muy bien que es letra capital, pero aquí nos da unos ejemplos ya más avanzados. Por ejemplo, ¿cómo le va a colocar nuestra letra? Veamos. Así lo va a colocar en nuestro texto. A cada palabra de cada párrafo lo va a colocar a la primera letra en una letra mayúscula grande. Ahora, a ver, retrocedamos. ¿Cómo podemos hacer otra opción? Aquí tenemos otra con una letra H de diferente texto, pero lo cambia la letra capital. Y así podemos estar nosotros indagando cuál nos sirve. Y aquí tenemos la opción de letra capital personalizada. Nosotros cómo queremos que aparezca nuestra letra. Fíjense, aquí está baja, alta, en la línea. Si hacemos alta, se va arriba del texto, o sea, casi en la línea. Y así podemos estar cambiando la letra capital. Los demás conjuntos que tenemos aquí son más avanzados que no vamos a poder tocar en este tema. Pero son en la primera es para el estilo de números. Cuando tengamos números dentro de nuestro cuadro de texto. Luego que es ligaduras. Estas ligaduras es más avanzada porque estas ligaduras vienen relacionadas a lo que es la fuente de nuestro texto. Algunos textos tienen diferentes formas. Por ejemplo, si no me equivoco, tiene lo que es el Times New Roman. Tiene opción de tanto en negrilla y como en normal. Y con esto podemos hacer la ligadura de esos tipos de texto. Pero no lo vamos a usar. Ahora vamos al siguiente punto, que es estilos. Este parte de estilos es algo más ya elaborado. ¿Por qué? En este estilo, aquí vemos, dice estilos, en la ficha inicio, en el grupo estilos. Estilos, elige el estilo para el texto seleccionado. Como los estilos es más fácil crear un diseño consistente todo a lo largo del documento. En este estilo está conformado toda esta parte de grupos. Todos estos grupos, tanto tamaño, negrilla, cursiva, tabulaciones, espaciado, la misma fuente. Veamos un ejemplo. Tiene aquí estilos prediseñados. O sea que ya están diseñados anteriormente. Veamos. Tenemos aquí uno que es de dirección. Otro que es lema. Y aquí abajo tenemos que son textos enfatizados. Títulos. Por ejemplo el título 1. Y así hay varios. Pero nosotros si queremos personalizar uno. Por ejemplo este que dice normal. Lo vamos a modificar. Como les decía, está incrustado aquí todas las opciones de texto. Como selección de estilo. Luego tenemos el estilo para el párrafo siguiente. Cómo va a ser el siguiente párrafo. La fuente que va a tener. Aquí en la fuente tenemos, dentro de la fuente tenemos qué tipo de fuente, estilo de fuente sin negrita cursiva, tamaño de la fuente, color de la fuente, los efectos que va a tener, la tipografía, la ligadura que va a tener y así. Luego los efectos de texto, qué efectos vamos a colocar, como hemos visto hace un momento.
podemos colocar las sombras, reflejo, iluminación o formato 3D, lo que es el relieve que puede tener nuestro texto. Luego, espacio entre caracteres, lo que hemos visto, qué tan separado va a estar el texto de uno de otro. Por ejemplo, aquí está puesto 14 puntos, empezamos a colocar más. Ese es el interlineado automático de pares de caracteres. Ese es el interlineado que tiene. Podemos cambiar todo en esta parte, todo. El párrafo, cómo va a estar el párrafo, tanto si va a tener sangría, si va a tener tabulación, si va a tener salto de línea, numeración o viñeta. Si vamos a colocar una numeración, qué tipo de símbolo va a tener de viñeta. Aquí nos vamos a cómo se ve, así, fíjense. Luego la numeración, si va a tener numeración, ahí está, cómo se va a ver. Si va a estar separado por punto, paréntesis, corchete, 2 puntos y así. ¿Y en qué número quieres que comience? En el 2, en el 3. O sea, podemos configurar todo en esta parte de que es un estilo. Regla horizontal. Estos son ya los párrafos, qué tanto va a estar dividido, la apariencia, todo eso. Y las tabulaciones finales, lo que es cuando queremos nosotros colocar un índice al texto, y en este caso al cuadro de texto. Por ahí que le vamos a colocar un índice. Aquí colocamos la posición de la tabulación. ¿Ya? Y así podemos colocar, y al final le damos en aceptar y se va a guardar ese estilo, y eso lo vamos a poder usar cada vez nosotros. Y así lo podemos usar el estilo. Y por último tenemos lo que es la parte de ortografía. ¿Para qué nos sirve la ortografía? Nos dice que la ortografía es para ver si en nuestro texto hay faltas de ortografía, si están mal escritas. Y tal vez por algún error no está configurado nuestro Office para que corrija automáticamente, o que nos muestre con una barrita roja. Por ejemplo, aquí tiene una barrita roja. En algunas no tiene ni eso, no se puede ni notar si está la palabra bien escrita. Entonces usamos lo que es ortografía. ¿Cómo? Nos entramos a la parte de revisar, luego ortografía, y aquí nos muestra directamente dónde están los errores. Antes de entrar, cambiamos algunas palabras. Por ejemplo, esto le quitemos, a ver, aquí, ese técnico, aquí le vamos a quitar ese básico. Al técnico le vamos a quitar la E. Ya aquí tenemos 1, 2, 3 errores que nos tiene que mostrar directamente. Entramos en la parte de pestañas, nos vamos a revisar, grupos de revisión y ortografía. Y nos muestra en primera lo que es días. ¿Con qué se va a cambiar por? Nos está informando. Nosotros decimos cambiar. Ha finalizado la comprobación, nos dice. Aquí vemos otra, técnico. Lo va a cambiar con esta parte que es técnico, cambiar. Básico, lo va a cambiar con este básico. Y así, la revisión ortográfica ha finalizado. Una vez que termine, ya nos está diciendo que ya no hay errores ortográficos en nuestro trabajo. Muy bien, con este último punto estamos terminando el segundo tema, que es texto en Publisher. Hasta otra oportunidad.